Muy buenas tardes o muy buenos días, depende del momento en que nos vean. Hoy estamos estrenando un podcast y un canal de YouTube que se llama Gente Común Hablando de Emociones. Durante mi trayectoria de vida, yo he sido bastante consumidora de podcasts y de contenido acerca de lo que son el desarrollo humano. Y yo me fui dando cuenta que hay un rubro que no se ha tocado dentro de todo lo que existe, al menos en lo que yo consumo, acerca de las emociones que las personas comunes, como tú, como yo, como ella, como nuestros vecinos, como quien sea, no logra identificar a veces qué siente o no quiere hablar del tema porque no sabe cómo expresarlo. Entonces nos estamos pasando la vida solamente siendo víctimas de esas emociones. Entonces estoy muy contenta de proponerles este nuevo contenido que espero sea de mucha utilidad para muchas personas y que la palabra emociones y el tema de emociones se convierta en una conversación cotidiana en sus familias, en la escuela, con sus vecinos, con sus amigos, con quien ustedes compartan sus vidas. Y en esta ocasión, pues estoy muy bien acompañada. Es nuestro primer episodio y para mí hay personas muy interesantes que yo he conocido a través de mi vida y que creo que nos pueden aportar bastante sobre cualquier tema, pero en este caso vamos a abordar este tema de las emociones. Y ella es, primero que nada, es creativa así, al 200%. Tiene una creatividad extraordinaria. Es dueña de un salón de eventos, ahorita nos va a decir ella cómo se llama y dónde está. Y también es la que creó en Chihuahua una asociación civil para centros de espectáculos que no existía. Y por ahora ella es la presidenta. Entonces ella ha sido creadora de algunas cosas importantes aquí en Chihuahua. Es una persona que si ustedes van a su salón van a encontrar lo mejor de lo mejor en cuanto a creatividad, diseño, decoración. O sea, es una decoradora nata, de esas que lo traen en la sangre. Entonces, pues aquí estamos. Ella es Betty Arzaga. Hola, Betty. Hola, mucho gusto. Ella es Betty y vamos a hablar con ella sobre un tema muy fácil y a la vez difícil, porque nos cuesta trabajo hablar de eso. Por ejemplo, Betty, ¿qué es lo que sientes ahorita que estamos aquí? Siento nervios. Siento nervios. Me siento emocionada de estar contigo. Pero lo principal es nervios. Tengo nerviosidad. ¿Cómo le llamarías tú a esa emoción? ¿Qué es? Esa emoción siento, la tengo así como muy latente de poder expresar lo que yo soy, lo que siento, lo que he aprendido, lo que es una emoción. ¿Crees que haya un miedo y a la vez una responsabilidad? Como que están conviviendo las dos sensaciones ahí adentro. Así es. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien, Betty. ¿Cómo es que tú te relacionaste por primera vez con la palabra emoción? ¿Lo recuerdas o tienes alguna idea en qué momento de tu vida llegó esa palabra a ti y a tu lenguaje? Yo creo que fue demasiado, nunca debe uno decir demasiado tarde. Fue ya algo grande en mi vida que supe la palabra emoción, o sea, la utilicé la palabra emoción. Cuando yo era más joven, yo no tenía como esa lucidez para decir emoción. ¿Cómo te lo explico? Para desmenuzar emoción. La palabra emoción y el sentimiento emoción. ¿Alguna vez
tú te confundías con tus emociones, que tuvieras una tristeza y lo que en realidad sentías era un gran enojo. ¿Tú pudiste sentir eso dentro de ti? Claro que sí. ¿Cómo fue que lo descubriste? Que en lugar de ser un enojo era una tristeza o en lugar de ser una tristeza era un enojo. ¿Cómo pudiste descubrir eso? Bueno, pues lo descubrí a través tuyo. Vea, yendo contigo a las terapias es lo que he descubierto, todos esos sentimientos de los que estamos hablando, es cuando lo he descubierto. Claro. ¿Y en qué momento tu trabajo, a lo que te dedicas? Todo el día tienes gente a tu cargo, siempre estás conviviendo con personas. ¿En qué momentos te das cuenta de que una emoción no es la adecuada para lo que quieres lograr? ¿Cómo logras darte cuenta? La expresión de la gente. O sea, si estoy diciendo algo que yo sienta, alguna emoción que yo tenga, al ver la expresión de la gente, sé que no le está gustando lo que yo estoy diciendo. O le está gustando lo que yo estoy diciendo. Sí, ¿verdad? Es bien importante ver el lenguaje corporal de nuestro interlocutor. Sí. O sea, ¿cómo es que nuestro interlocutor nos está viendo? Su mirada, sus brazos, cómo los pone, todo eso. Sí. Nos da información. Información. Bueno, y cuando tú has tenido alguna situación dentro de lo que tú haces, ¿no? Que es la creatividad, porque lo tuyo es creatividad. ¿En qué momento crees que tú expresas emociones en esa creatividad? ¿O qué emociones expresas en esa creatividad? Bueno, yo expreso la emoción de la creatividad cuando yo veo ya un trabajo ya terminado. Cuando lo estoy haciendo estoy emocionada, estoy viendo para qué persona es la del evento. Entonces, yo veo a la persona durante las visitas que va, la analizo como es. Con 2 veces que yo vea a la persona, yo ya sé como qué clase de persona, qué le gustaría. O le pregunto, ¿qué te gustaría tal? Y yo ya con esa información, yo tengo para hacer como esa decoración, por decir, ¿qué elementos debo de ponerle yo a esa decoración? Cuando la decoración es muy vibrante, Betty, que tú eres así, tú eres vibrante, ¿no? Entonces, cuando la decoración es muy vibrante, ¿crees que hay ahí alegría? Que hay entusiasmo, que nos muestra A mí me pasa, yo si veo algo muy vibrante, para mí significa como alegría, como entusiasmo, como algo muy luminoso, vaya, ¿no? ¿Cómo ves tú eso en la decoración? ¿Cómo lo transmites? ¿O cómo lo puedes evocar? Por ejemplo, si tú dices, veo a la persona y a mí me parece que ella quiere una decoración muy vibrante, ¿no? O me la está pidiendo una decoración muy vibrante. Tú puedes detectar en la persona su alegría o en ti tienes que ir a buscar la alegría para hacer esa decoración. ¿Cómo se produce ese triángulo entre tú, la persona, tú y la decoración? Ambas. O sea, yo soy por naturaleza vibrante. O sea, a mí me gusta todo lo guau, lo bonito, lo muy... El color, los elementos, el detallito. Las texturas. Exacto. Ajá. Entonces, yo soy así, pero a veces tengo que ver a la persona y veo que la persona no es así. Entonces, tengo que bueno, le voy a bajar aquí o le voy a subir acá. Pero yo he notado que al final hay personas que me piden algo muy sencillo, algo así, algo... Minimalista. Sí. Entonces, yo soy de detallitos, o sea, si pongo una mesa de dulces, tiene que ir una tacita rara, una jarrita rara. Eso es. Entonces, cuando llega el cliente, a veces la mayoría me dicen, wow, o sea, yo no me esperaba ese detalle, o sea, superó mis expectativas. Es algo como muy increíble.
¿Qué emoción crees tú que pones tú en esa diferenciación? ¿Por qué haces esa diferencia o para qué haces esa diferencia en ese evento? ¿De dónde nace? ¿De qué parte de ti nace o de qué emoción surge? Híjole, pues es que yo soy muy detallista. Yo tengo así muchas emociones así como impulsivas y, o sea, quiero que mi decoración, mi evento sea diferente a todos los eventos que hay, porque yo pienso, es el evento de sus vidas. Entonces yo quiero que el evento de su vida, de la quinceañera, el evento de su vida de la novia, sea el más espectacular. Y para mí es mi forma de decirle, wow, es que tu evento es espectacular. Nosotros, dentro de lo que hacemos todos, regularmente tenemos muchas emociones que no logramos identificar. Y en este caso, hay una sensación muy importante dentro de Betty, pero ella no logra identificar la alegría y el entusiasmo que ella tiene implícitos en su ser para poder mostrar esa diferencia y para poder mostrarle a la persona con la que va a trabajar que ella puede hacer algo mejor de lo que está pensando. Entonces, eso es muy interesante, empezar nosotros a vernos adentro, a ver qué parte de nosotros se está expresando en lo que hacemos, en lo que decimos, cómo nos paramos o cómo nos sentamos. Ahí expresamos muchas cosas. Oye, Betty, ¿y qué mecanismos has utilizado tú de defensa? Como para esconder las emociones que tú tienes y que no se den cuenta que las tienes. ¿O no las escondes? ¿Cómo es? Sí las escondo. Mi mecanismo es, a veces, puedo reflejar una cara de enojo. Puedo hacerte unos ojos de indiferencia, puede ser, para esconder mis sentimientos. A veces no me gusta que me vean vulnerable, entonces utilizo máscaras para que no se den cuenta que estoy vulnerable, que soy vulnerable. Claro. Mira, cuando yo me ponía vulnerable, antes de que yo fuera muy consciente de mí como lo soy ahora, yo lo que hacía era gritar a veces cuando yo me sentía vulnerable u ofendía. También cuando estaba triste, trataba como de aparecer como alegre. Es más, hasta cantaba una canción que ni siquiera tenía ganas de cantarla, pero la cantaba para que la gente no me viera que estaba triste. Eran mecanismos de defensas que yo aprendí. O sea, a mí yo no los inventé. O sea, yo los aprendí de otras personas. ¿Qué mecanismos de defensa crees tú que aprendiste de tu familia para esconder tus emociones? Lo que estás diciendo ahorita. Gritar. Gritar. Enojo. ¿Y por qué crees tú, Betty, que escondemos las emociones? ¿Qué es lo que aprendimos que necesitamos esconder? Lo aprendimos, no sé, de nuestros papás, de antes los aprendimos a esconderlos porque para mucha gente no es válido demostrar tus emociones. Porque a veces demuestras tus emociones de alegría, wow, qué tristeza, o porque no, enojo legítimo, ¿verdad? Entonces te tildan hasta de loquita. Entonces tienes que esconder eso, te enseñan a que tienes que esconder tus emociones para que la gente no te critique y no te juzgue. Regularmente ese ha sido el patrón que nosotros hemos seguido. Nosotros escondemos nuestras emociones porque tenemos miedo a ser juzgados.
Y eso es algo que toda la gente hace, la mayoría. Yo creo que son muy pocos, bueno, yo he conocido muy poquitos que no lo hacen. Y esas personas que no esconden sus emociones son personas que definitivamente son auténticas. Una persona que usted la ven auténtica es porque no esconde sus emociones. Oye, Betty, ¿y qué es lo que para ti significa ahora saber y reconocer en tu cuerpo esas emociones que por mucho tiempo las escondiste? ¿Qué significado le das tú ahora a ese conocimiento? ¿Qué significado le doy? Pues mi conciencia, lo que he trabajado para, para como aprender y rascar muchas cosas que yo no entendía y que decía, es que esto no puede ser posible, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? Entonces, pues lo he aprendido, ¿verdad? Lo he aprendido a través de ti, a través de muchas cosas, como tú dices que eres fan de los podcasts. Yo también leo muchos, me gusta leer, leer, leer. Entonces he aprendido eso. ¿Y qué tanto indagas en ti ahora? Indago mucho. ¿Cómo le haces para que la gente que nos ve más o menos sepa qué es indagar? ¿Cómo le haces? ¿Cuál es tu ritual para indagar? Ok, pues me encierro en mi recámara, en silencio, y me pongo a ver, ok, siento esto, a ver, ¿por qué? ¿Por qué sentí esto? ¿De dónde viene? Me pongo a reflexionar, hasta que como que va saliendo algo por ahí, inclusive hasta recuerdo palabras podría ser de mi mamá, de alguna persona, recuerdo palabras y estoy indagando, indagando, a ver, ¿por qué siento? Ya tengo identificado hasta en mi cuerpo lo que siento y por qué es, me pongo a indagarlo y ya sé por qué me duele la cabeza, por qué me da el mareo, o sea, como que yo ya lo tengo muy identificado. O sea, Betty, que ya no te asustan esos síntomas porque ya les has dado un nombre. Sí, ¿Ah? ya O no me sea, asusta. el dolor de cabeza, ¿qué nombre le pusiste? Enojo, tristeza, ¿qué es? Mm, lo que tenga en ese momento, enojo, tristeza, frustración. La frustración, mucho dolor de cabeza, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Qué más has encontrado dentro de ti que dices tú, esta sensación que yo tengo por mucho tiempo significa esto? ¿Cuál otra sensación has encontrado en ti? Por ejemplo, en mi caso, yo siempre sentía una pesadez así en la nuca, ¿no? Y esa pesadez es resistencia. Y cuando encontré el nombre, dejé de preocuparme por la sensación, porque claro que antes me preocupaba. Y yo dije, ok, es resistencia. Y para mí ha sido transitarla más cómodamente que antes que no sabía qué era, ¿no? Simplemente yo pensé que tenía algo que me iba a hacer daño, ¿no? Sí, como tú dices, la pesadez es muy común. eh, Agitar el pecho, como hasta dolor en el pecho. Y como tú dices, yo llegué a ir al médico, a decirle, es que creo que me está dando un infarto. Creo que yo me diagnosticaba de lo que yo sentía. Entonces, el doctor, como ya me conocía, mi médico general, dice, la tengo que checar, porque no vaya a ser que una vez que venga, pues sí tenga algo, lo que usted dice, pero usted está muy sana. Son sus emociones. Él me enseñó, el doctor también me decía, son sus emociones, Betty. Usted es muy, muy perfeccionista, muy dura con usted misma. Usted todo quiere perfecto. Entonces su cuerpo le avisa y le dice, a ver, bórrate de tu mente esa preocupación y esa cosa que tienes. Entonces se lo manda al cuerpo para que usted ya olvide lo que tiene, lo que usted está pensando, el problema que usted está generando, que está haciendo más fuerte, algo que no le salió bien, su cuerpo le manda la señal. A ver, aquí está este dolor para que ahora te vayas al dolor que tienes en la cabeza
y se te olvide lo que estás pensando. El cuerpo es muy sabio y el cuerpo te manda las señales. Sí, es una enseñanza. Nosotros no nacimos aprendiendo eso. Hay que aprender a gestionar nuestras emociones. Primero que nada, a identificarlas. Hay que identificarlas a través de las sensaciones corporales, porque todas las emociones nos dan una sensación corporal. Y luego enseguida hay que aprender a indagar en ellas y regularlas, porque es una responsabilidad que todos deberíamos de tener, pero que no tenemos las herramientas para hacerlo. Oye, Betty, y en tu idea esa de generar esa asociación civil para los salones de eventos aquí en Chihuahua, en el momento que a ti te surge una idea creadora, creativa, que es nueva, que es... ¿qué emociones crees que hacen eso en ti? Porque tú eres muy creativa, a ti te nace mucho ideas nuevas. ¿Qué emoción hay ahí que hace que crees algo? Ok, la asociación fue las dos cosas juntas. Una emoción, pero también una necesidad que teníamos de reunirnos y apoyarnos unos a otros, porque a veces las autoridades que competen a los salones de eventos, a veces nos piden cosas, demasiadas cosas. Entonces yo por eso decidí crear la asociación para ayudarnos entre todos. Que este trámite, que el otro trámite, que acá, para que seamos escuchados. Una sola persona no va a ser escuchada, pero una asociación sí va a ser escuchada. Bueno, yo ahí te voy a decir algo que yo veo y que ya te lo había dicho en otras reuniones que tú y yo hemos tenido, ¿no? Dentro de esa mujer fuerte, creativa, independiente, entrona que eres, existe una mujer muy amorosa y existe una mujer con un gran corazón. Entonces, yo así lo veo, que en esa asociación, en esa creación de esa asociación para apoyarse unos con otros, nació de la emoción del amor. O sea, ¿cómo es que podemos hacerle para que todos tengamos beneficios, ¿no? Y tengamos un apoyo entre nosotros para lo que venga, ¿no? Y estar preparados para las situaciones. Entonces, pues ya yo viví contigo lo que fue toda la pandemia, que para ustedes fue tremendamente fuerte, impactante. ¿Qué emociones viviste en ese tiempo que le cerraron los salones y que para ti todo estaba incierto y había muchísimas cosas ahí adentro de ti fluyendo y moviéndose? Bueno, fue una época muy dura, muy triste, porque tuvimos que cerrar 1 año, 8 meses, cerrados nuestros negocios. Entonces vivimos emociones todos juntos, emociones de mucha tristeza, de llanto, de frustración. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos depara el destino? Fue algo duro, pero a la vez fue algo tan hermoso, porque todos nos ayudábamos entre todos. ¿Qué necesitas? Dime. Ninguno tenía trabajo, pero algunos de mis compañeros tienen otros negocios, no nada más salones de eventos. Entonces, sus otros negocios estaban trabajando y funcionando bien. Entonces, unos a otros, ¿qué necesitas? Dime qué necesitas. ¿Necesitas dinero? ¿Para qué necesitas dinero? ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos? Y era una ayuda entre todos, como una hermandad. O sea, fue algo que a mí misma me sorprendió. Fíjate bien, la emoción significa movimiento. Eso es lo que nos hace una emoción, nos hace movernos. Entonces, nosotros regularmente a las emociones, en algunas de las cosas que yo consumo, les dan como un toque de las malvadas del sistema, ¿no? O sea, te enfermaste por las emociones. No estás bien por tus emociones. Es que no sabes controlar tus emociones. Es que tienes que aprender a controlarlas.
La emoción no se controla, la emoción se indaga y se regula, se autorregula. En este caso, en el caso de ellos y de todos, ¿verdad?, que vivimos esa experiencia, pero en ellos fue muy impactante porque ahí sí cerraron completamente en muchos era su única fuente de ingresos. Entonces, yo vi el proceso, ¿no? Yo estuve muy cerca del proceso y me encantó ver, pues, la actitud de Betty. Yo esa la que más tenía cerca, ¿no? La actitud de Betty fue muy importante para que ese gremio estuviera siempre moviéndose y no se detuvieran, a pesar de que todo estaba cerrado, pero ellos no se detenían. Entonces eso significa que la emoción siempre está ahí. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que te dediques, la emoción siempre va a estar dentro de tu cuerpo y te va a ayudar a hacer algo. En este caso, Betty, yo veo como mucha incertidumbre, ¿no? En tu experiencia, ¿no? Había mucha incertidumbre porque no sabíamos, nadie sabíamos qué iba a pasar, pero en el caso de ustedes yo siento que era muy fuerte la incertidumbre. Esa incertidumbre, Betty, ¿cómo es que tú la utilizas? ¿Qué haces con esa incertidumbre cuando está ahí moviéndose? ¿Cómo le hago la incertidumbre? Cuando yo tengo incertidumbre o algo se me niega, yo lucho más. O sea, esto no se puede. A ver, pero a ver, ¿por dónde sí se puede? A ver, ¿yo qué tengo que hacer para que sí se pueda? Ok. ¿No se puede hacer esto? ¿Qué tengo que hacer para que sí se logre? Como que hay dentro de ti un empuje, que la incertidumbre te empuja hacia algo diferente, te mueve de camino. Me mueve de camino. Okay. Exacto. ¿Y la tristeza, Betty? ¿Qué haces con la tristeza? ¿Cómo la usas? Bueno, la tristeza la uso de diferentes maneras. Yo hay días que tengo tristeza y me doy el lujo de sentir la tristeza. Ok, hoy me siento triste, perfecto. Hoy no salgo de mi casa y hoy me estoy en mi casa viviendo mi tristeza. Si quiero llorar, lloro y vivo mi tristeza. Ok, entonces ya en todo el día estuve en mi casa, sentí la tristeza, lloré porque pues sí, sentía la tristeza por algo real. Entonces, bueno, ya lloré, sentí la tristeza, lo analicé, acabé y digo, ahora sí, ya te diste el lujo de llorar y de encerrarte a vivir tu tristeza. Yo al otro día, a darle nuevamente, a seguir con mi vida, con mi lucha, con todo, a darle. Cuando tú has tenido en tus manos la responsabilidad de otras personas, como tus hijos, tus nietos, tus empleados, ¿cómo gestionas tus emociones en cada ámbito? En el familiar, en la relación de trabajo, en la relación de amistades. ¿Es diferente la gestión o no? ¿O es igual? Pues a veces es igual en ciertos casos, pero a veces no. ¿En cuál es más difícil la gestión? Laboral. En el laboral. A veces tú quisieras como sentir otra cosa en lugar de lo que estás sintiendo para que no te impactara, ¿verdad? Allá afuera. Y en lo familiar, pues uno sabe que de todas maneras te quieren, ¿verdad? Que impactes de manera que no agrada, pero uno sabe que de todas maneras lo quieren, ¿verdad? Y las personas que están ahí, que son parte de nuestro trabajo, compañeros de trabajo o amigos, tú sabes que si tú haces un movimiento emocional que puede lastimar o generar un ambiente difícil, tú sabes que esas personas no necesitan quererte, ¿verdad? Ese es como el mecanismo que usamos y que usamos todos. ¿Por qué crees tú que nos cueste tanto trabajo trasladar las emociones esas que usamos en el trabajo? Porque en el trabajo o en nuestros ámbitos de relaciones somos más cuidadosos, somos como más
no nos dejamos ir con toda la emoción, ¿no? La tratamos de gestionar para que aquello no impacte. ¿Por qué crees que no lo hacemos en la familia? ¿Qué crees que nos falte para hacer eso en la familia también? Híjole, quizá nos falte un poco de conciencia, porque también herimos a la familia. Aunque sea nuestra familia, dices, están obligados a querernos. Pues muchas veces no te quieren. ¿Tú tienes alguna frase para ordenar tus emociones rápido? Que tú digas, con esto las ordeno, las regulo. ¿Qué frase usas tú así? Pues no tengo una, no tengo una O frase. que tú misma te digas, no, Betty, así, ahí síguele bien y vas bien, o así no, Betty. O haces algún diálogo, un diálogo sí, interno. hago un diálogo interno, he dicho, alto Beatriz, así no. Ah, exacto. Esa es una frase. Sí, Okay. Y tengo varias, ¿verdad? Pero esa es, alto Beatriz, así no. Muy bien. Esa es la forma de regular nosotros nuestras emociones rápido. O sea, tenemos que tener un diálogo interno. Y ese diálogo interno nos va a llevar a construir un mecanismo, un método que realmente nos sirva a todos para llegar a donde queremos llegar, que es la gestión de emociones y la autorregulación de esas emociones. Entonces, las emociones son una gran herramienta para nuestras vidas. Y yo fui maestra muchos años de escuela. Y créanme que uno de los faltantes que yo les debo a mis alumnos o a mis exalumnos es que nunca los vi como seres sintientes. Los vi como seres pensantes, que tenían que aprender algo y que yo les tenía que enseñar algo, cosa totalmente absurda. Pero eso a mí me deja muy claro que yo tenía una ignorancia total sobre las emociones. Y eso me hizo tener mecanismos tremendamente equivocados con familia, en el aspecto laboral, en mis relaciones de amistad, en mis relaciones de pareja, en mis relaciones de todo tipo, hasta con las cosas. Entonces, hoy que ya tengo esa conciencia y esa claridad sobre lo que yo siento y sobre cómo se llama lo que yo siento, que es lo más importante, que ya tengo un nombre, me deja claro que todos tenemos algo que compartir. Todos. Y todos podemos decirle a los demás qué hacer en caso de que una emoción se te desborde. Y eso vamos a ver con Betty. A ver, Betty. Cuando a ti una emoción te desborda, que se te desborda, que el enojo, y tú estás a veces hasta temblando del coraje o con una bola de pensamientos rápidos y con ganas de decirle a la otra persona hasta de que se va a morir o a lo que sea. ¿Qué haces cuando la emoción se te desborda o te desborda a ti? Pues trato de calmarla. A veces no lo logro, te lo tengo que confesar, a veces no lo logro, pero trato de confesar, de quitarme ese enojo y decir, por aquí no es. O sea, a veces no lo logro, te lo vuelvo a repetir y suelto mi enojo y las cosas se ponen peor. Si soltamos ese enojo, a veces es conveniente, a veces es muy conveniente y tiene que salir el enojo, pero a veces no es conveniente salir el enojo. Entonces, he aprendido cuándo tengo que enojarme, cuándo tengo que decirle a la persona que estoy enojada y esto, pero también he aprendido a no hacerlo cuando no es necesario. Bueno, mira, te voy a contar algo que yo he encontrado, que es un descubrimiento que tengo de hace unas semanas para acá. Yo regularmente, cuando alguien hacía algo que me lastimaba o me dañaba o que iba en contra de lo que yo pienso, creo, yo me enojaba, pero yo no lo expresaba, como yo sé que tú sí lo expresas. Yo no, yo me quedaba callada. Y entonces
conforme iba pasando el tiempo y los años, y aquello se iba formando, creando un rencor enorme y una forma de sentir tremendamente densa y pesada. Eso es lo que a mí, esta es la forma como yo aprendí a gestionar el enojo. Y digo gestionar porque era gestionarlo. Era una forma equivocada, pero era gestión. En tu caso, tú dices, no, yo a veces, ¡pum! O sea, lo doy tal cual. Bueno, lo que he encontrado es la diferencia entre el enojo y la indignación. Cuando yo me enojo, es una emoción muy válida, muy perfectamente humana, y es una emoción que debemos darle el respeto que se merece. Pero el enojo nos lleva a producir un enfrentamiento con la otra persona o con la otra situación. Sí. Entonces, cuando nosotros no regulamos el enojo, regularmente se convierte en un enfrentamiento. La indignación es muy parecida al enojo, pero tiene una partecita bien importante que es, esto yo no lo quiero para mi vida. El enojo es una reacción. La indignación es una respuesta a lo que no quiero. Esto es un límite y yo no quiero eso para mí. Entonces, tu forma de enfrentarlo o de vivirlo es diferente. Si yo me indigno, yo voy a responder, no voy a reaccionar. Entonces, la indignación es mucho más eficaz que el enojo. Claro que el enojo no vamos a poder evitarlo porque todas son emociones humanas. No hay una emoción que no sienta alguien. A veces cuando la gente me dice, yo nunca he sentido envidia. Por Dios, digo, eres un ser humano. Nunca he sentido rencor. No es cierto. O sea, todos sentimos las emociones en general, solo que no las identificamos. Y a mí me gusta cuando siento envidia, pues saber en qué parte de mi cuerpo se siente, porque es bien fácil de encontrar, ahora sí, el rencor igual. O sea, yo lo siento perfectamente bien en una parte específica de mi cuerpo. Ahí es donde se representa. Entonces, Betty, cuando a ti te desborda la emoción, a ti te desborda nada más el enojo, o hay otras que también te desbordan. A mí me desbordaba el entusiasmo y la alegría. Era una emoción que yo no la podía regular y me iba como, ¡pum! O sea, hacía cosas equivocadas por ese entusiasmo y esa alegría desbordada. O sea, creo que me equivoqué muchas veces por no regular eso. Fíjate qué cosa tan incongruente, ¿no? ¿Cómo es posible que tengo que regular la alegría y el entusiasmo? Pues sí, lo tengo que regular también, porque me puedo ir equivocadamente. ¿Tú cómo ves eso? De que nos desborde también lo que le llaman positivo, que yo no le llamo así, para nada. O sea, las emociones son emociones y yo las divido en femeninas y masculinas, ya sabes. Entonces, la emoción femenina, pues nos produce como apapacho, como esa sensación de espérate, tranquilízate, por eso es la tristeza, la culpa, esas nos dan como para que nos estemos tranquilos, ¿no? Y las emociones masculinas, pues que son el enojo, el rencor y el miedo, pues esas son para, o sea, muévete, son para movernos, ¿no? Para elegir, para decidir, para hacer. Pero, ¿tú qué piensas de eso de que si nos desborda el entusiasmo y la alegría también podemos cometer errores? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Te ha pasado? Sí. Me ha pasado y algunas veces me he descalabrado, o sea, me ha ido mal. ¿Tú cómo ves el error en tu vida? ¿Cómo lo has integrado a tu vida el error? El error. Sí, el error en general, o sea, no los errores que tú has cometido, sino el error. Algo que no te salió bien, algo que te equivocaste, algo que hiciste mal o no mal, sino lo hiciste equivocadamente. Bueno, ahorita lo veo tranquilamente. Es un error, pasó. Lo veo, creo, con más tranquilidad. Antes para mí un error era el fin del mundo. Un error era algo que
¿cómo? Un error, o sea, que ya no tenía remedio aquello. O sea, que ya ese error no se podía subsanar, no podía yo sentir positivismo de que yo podría arreglar ese error. Hoy lo veo diferente. Hoy el error lo puedo remediar y lo puedo subsanar, lo puedo gestionar. Eso es una maravilla. Cuando tú te reconcilias con tus emociones, que las ves como parte de tu vida y las puedes transitar dentro de ti, te reconcilias con el error. Reconciliarte con el error y reconciliarte con tu vida en general es una de las partes más importantes al conocer y aprender a convivir con tus emociones. Eso es algo que yo considero que en mi vida también, así como en la de Betty, ha sucedido. Reconciliarme con mis errores es uno de los grandes regalos que me he dado. Y yo creo que en este caso para Betty también, ¿no? O sea, no martirizarte porque cometiste un error o lastimarte, ¿no? ¿Cómo ves tú eso de lastimarnos tanto, Betty? ¿Por qué nos lastimamos tanto? ¿Qué sucede dentro de nosotros que a veces somos tan duros con nosotros mismos? Con nosotros mismos. Pues yo creo que es algo que traemos aprendido, ¿no? De lastimarnos porque no hacemos algo bien. Yo creo que es algo que traemos aprendido. Yo no lo he logrado descifrar. ¿Por qué? No he logrado descifrarlo. ¿Por qué nos hacemos tanto daño? Y ha ido como decreciendo en ti ese lastimarte, ese ser dura contigo, ha ido decreciendo. Sí, ha ido decreciendo. ¿Cómo le haces ahora para no lastimarte tanto y para no ser tan dura contigo? Porque me hago consciente, me pongo a gestionar eso que siento y digo, a ver, bueno, ¿por qué? ¿Por qué yo me tengo que lastimar? ¿Por qué esto está mal? ¿Por qué ya lo gestiono? Ya me hago consciente de que me estoy haciendo daño. Entonces, lo gestiono y lo hago consciente. ¿Cómo fue tu educación emocional, Betty? Mi educación emocional, ¿cómo la podría decir? Pues eso, yo no podía demostrar mis emociones. Yo no lo podía demostrar ante mis papás, ni ante mis hermanos. Porque a mí me etiquetaron, tú eres la fuerte de la familia y tú eres la que vas a ver por toda la familia. Entonces, esa era, yo no podía decir mis emociones. Por ejemplo, a mí me daba pena decirle a mi mamá. Yo no le podía decir la emoción que yo estaba sintiendo de una gran tristeza por algo que yo estaba sintiendo por decirte en mi matrimonio. Yo no podía decirle a mi madre que yo estaba triste, porque esa emoción de tristeza no estaba bien vista para mis padres, que yo sintiera tristeza y que yo sintiera desilusión, todo eso. Eso para ellos, yo no podía sentir esas emociones. O a lo mejor yo lo pensaba, ¿no? Bueno, es que es una educación. La verdad es que el tema emocional es educativo, es formativo y viene de la familia. O sea, no podemos decir que no fueron ellos los responsables de la educación que nosotros tenemos emocional. Pero lo más importante aquí es cuando tú te haces consciente de la educación emocional, porque al final de cuentas, yo no le llamaría educación, pero bueno, es una deformación emocional que nos dieron.
acerca de las personas que nos hicieron las fuertes de la familia, ¿no? O sea, tú tienes que ser el fuerte en la familia y por lo tanto no puedes mostrar vulnerabilidad, no puedes decir lo que sientes y mucho menos mostrarlo, que es algo muy parecido a lo que a lo que yo viví. Esa fuerza tan intensa que se creó, se gestó en nuestro sistema interior, generó un tipo de personalidad, ¿no? Y nos mostró ante el mundo como que nosotros con todas las podíamos. ¿Qué pasó, Betty, cuando tú te diste cuenta que tú podías no poder y que estaba bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ti? Pues tomé otra fuerza diferente. Ya no era la mujer de que todo lo podía. O sea, yo estaba consciente. Ya me hice consciente de que yo no podía con todo. ¿Verdad? Entonces, le batallé, sí le batallé. Pero una vez que me hice consciente, dije, no más, yo no puedo. Yo, mi fuerza, mis sentimientos no me dan para eso. Y yo no soy la indicada, yo no tengo por qué hacerme cargo de otras personas, de los sentimientos de otras personas, de las actitudes de otras personas. Yo no soy responsable. Y llegó el momento en que me sentí tranquila. Cuando tú hiciste ese movimiento en donde dijiste, bueno, es que yo no tengo esa fuerza, tengo fortaleza, eso sí la tengo. Sí. O sea, fortaleza a todos la tenemos, porque la fortaleza es decir, con esto puedo y lo voy a lograr y voy a ir por ahí y voy a hacer esto. Esa es una parte nuestra que todos la tenemos, pero la fuerza nos divide y la fortaleza nos une. Entonces, cuando tú tenías la fuerza, había división en tu relaciones. Porque como tú eras la fuerte y los otros eran los débiles, entonces había esa división, ¿no? ¿Qué ha pasado con esa división, Betty? Entre los que tú considerabas débiles por tu formación, no porque tú fueras una mala persona, sino porque tu formación así te indicó. Ellos son débiles y tú eres la fuerte. O sea, divídelos. Aquí están ellos y aquí estás tú. Pero ahora tú dices, no, es que yo también puedo estar de este lado en momentos, voy a poder estar de este lado y a lo mejor en momentos me pongo de este lado, pero somos uno solo, todos somos al fin y al cabo unas veces así y otras veces podemos ser fuertes. ¿Qué pasó cuando hiciste ese movimiento de que ya no eran los otros los débiles y tú la fuerte? ¿Pudiste ver a los otros con fortaleza o no lo has logrado todavía? A algunos los vi con fortaleza y a otros no. Okay. Otros se quedaron siendo los débiles. Siendo los débiles. Sistema sí. De creencias. Uh-huh. Fíjense bien, nuestro sistema de creencias es como el soporte, ¿no? Que nos da en la vida acerca de nuestras acciones, nuestras relaciones, nuestra forma de ver la vida. Y esa parte, cuando nosotros nos inculcan en la familia o nos hacen sentir que nosotros somos los fuertes y que los otros son los débiles, esa división cuesta mucho disolverla. Porque no es tan fácil decir de repente, no, ok, yo ya sé que el otro tiene fortaleza, ¿no? Que el otro también puede. Y que yo también puedo, pero el otro también lo puede lograr. Eso es algo complicado. Pero bueno, es un paso a paso ir construyendo esa nueva creencia, porque es una nueva creencia que vas integrando a tu vida de decir, ellos también tienen fortaleza, yo también, por lo tanto, todos somos posibles caminantes de la vida con herramientas. Es algo que se tiene que trabajar. No es tan sencillo volverlo a una creencia fuerte, ¿no? O una creencia establecida. A veces dudas, ¿no? Vuelves a dudar cuando estás en relación con esas personas, como que dices, ¿tú en realidad sí podrá?
o no podrá. O sea, siempre está ese mecanismo. Pero porque aprendiste así. Oye, Betty, ¿y cómo es que ahora tú, de acuerdo a lo que has construido y has trabajado, porque yo te he visto trabajar en ti, de verdad, o sea, has estado constantemente trabajando en ti, creando a la mujer que tú quieres, a la mujer que verdaderamente eres, no la que aparentas, porque yo ya te lo dije, una cosa es la Betty esa que se come el mundo y en la parte más íntima de ti está un corazón grande y un gran amor. Eh, ¿Cómo es ahora Betty? ¿Cómo se relaciona cuando está en ese proceso de descubrir a esa Betty amorosa y que puede lograr cosas con ese amor en lugar de lograrlas por la fuerza? Bueno, me pasa algo, ¿cómo lo podría llamar yo? Algo hermoso, pero a la vez he aprendido de esas personas que yo amo. He aprendido de ellas, de cómo me han visto, como tú dices, un cambio en mí. O sea, ahora yo aprendo de esos seres que me dicen, es que tú ya no eres esa persona que eras antes, abuela. Bueno, ya dije, mis nietos, tú no eres esa persona que antes te enojabas. Tú ya no eres la de antes. Entonces es algo hermoso y aprendo de todo lo que ellos me dicen, de cómo me veían antes y cómo me ven hoy. Esa parte es tan interesante, ¿no? Cuando nosotros podemos relacionarnos con la gente que amamos desde el amor sin sentirnos debilitados. Es un proceso interno para muchos de nosotros tremendamente complicado. Para otros será muy fácil porque así nacieron y les tocó ese medio donde les enseñaron a saber que ser amorosos no los hacía débiles. Pero bueno, a otros nos tocó otras historias. Y créanme que esa parte, cuando uno la descubre en uno de decir, ok, desde el amor yo puedo construir grandes cosas y puedo relacionarme desde el amor sin que me lastimen. O sea, no es esa la forma, pero antes, en las creencias de antes, era, si me pongo vulnerable, me lastiman. Y eso, pues, fue una formación, ¿verdad? Porque la verdad, en mi caso, sí fue así. Si me ponía vulnerable de niña, me lastimaban. Entonces, pues, yo tenía que ser fuerte y tenía que ser violenta para poder sobrevivir en un medio difícil. Entonces, Betty, muy bien. Pues, ¿qué te ha parecido, Betty, esta charla sobre las emociones? Bueno, pues me está encantando, Silvia, de poder expresar mis emociones y, como yo he dicho, lo que hiciste atrás de tus emociones, todo lo que estamos platicando, eso ya se quedó atrás. Entonces, yo estoy contenta que a mi edad yo pueda enseñarles a los que vienen abajo que el mundo puede ser diferente, que el mundo no es, ¿cómo te podría decir? No es, no tengo esto, soy infeliz. No. No es estático. No es estático. Ajá. Entonces, yo me he quedado verdaderamente sorprendida con estas personas que yo he educado desde niños y ver sus conversaciones, o sea, wow, digo, wow, o sea, yo me quedo así a veces viendo, escuchando lo que están hablando, digo yo, wow, o sea, yo antes no hubiera, ni siquiera lo hubiera pensado que podría pasar eso y que algunas cosas, a mi edad, yo le puedo enseñar a otras generaciones que vienen abajo, porque no hay edad para aprender y gestionar nuestras emociones. Muy bien. Eso, de verdad, para los que nos estén escuchando o viendo,
créanme que nada obstaculiza el hecho de tener un tono emocional distinto dentro de nosotros, no más que el no querer. Ahorita existen tantos caminos, tantas posibilidades, que pues no todas son adecuadas, pero de alguna manera existe mucha información. Donde quiera vas a encontrar información sobre las emociones, los nombres de las emociones. Ya nada más falta que las identifiques en tus sensaciones corporales y ya te comunicas con ellas, porque la verdad tenemos que crear un diálogo interno, y ese diálogo interno es el que va construyendo a la persona que realmente somos, porque esa persona dura, intolerante, juzgona, que creció, pues no somos eso, somos más que eso. Y tenemos el derecho, a la edad que sea, como dice Betty, de volver a recuperar a ese ser que nos pertenece, no la otra apariencia o personaje que tuvimos que crear para sobrevivir en un medio hostil. Porque a muchos nos tocó vivir en un medio muy hostil y tuvimos que desarrollar mecanismos de defensa para poder sentirnos un poquito contenidos. Nos teníamos que proteger de la violencia de personas muy cercanas a nosotros. Entonces, pues, la verdad a mí me ha parecido una charla muy provechosa, Betty, sobre todo porque nos estás compartiendo tu experiencia y es muy rica. Yo la he visto y he visto cómo has trabajado en ti y lo que has evolucionado. Entonces, pues muchas gracias, Betty, por este regalo que nos estás dando a todos, a mí, a todos, y esperemos que nos vean, nos escuchen, para que cada quien vaya teniendo en su casa una plática. Oye, ¿cómo sientes? ¿Cómo son tus emociones? ¿Dónde las sientes? A ver, ¿estás triste o estás enojado? ¿Qué te pasa? Pero no decirle, cállate, no llores, no pongas esa cara, quita. Si tienes todo, ¿cómo es posible que estés así? O sea, esas cosas nos desconectan de nosotros mismos y no nos ayudan a ser las personas maravillosas que somos. De verdad, muchas gracias, Betty. Te quiero mucho y te respeto y te admiro muchísimo por todo lo que haces, y lo que he aprendido de ti es maravilloso. Porque esta Betty es mi maestra de creatividad. Es increíble su creatividad, cómo ella dispone de su experiencia, ¿no? Y de su forma tan especial de ser. Entonces, pues ya saben, platícanos cómo se llama tu salón, Betty. Bueno, mi salón es Flamboyant Eventos. Aquí estamos ubicados en el Heroico Colegio Militar. Hacemos todo tipo de eventos: 15 años, bodas, posadas, cualquier evento social. Así es de que ya saben, si tienen por ahí un evento importante en sus vidas, pues contacten a Betty, porque la verdad es excelente, les va a gustar mucho y sobre todo se van a quedar muy satisfechos de lo que ella les va a ofrecer. Pues muchas gracias, esperemos que nos sigan, que estén pendientes de nuestros próximos episodios. Vamos a tratar de invitar gente común hablando de emociones, porque necesitamos aprender a hablar todos de emociones. Este podcast nace porque no nomás los expertos pueden hablar de emociones, sino podemos hablar de emociones los que las sentimos. Y habrá personas que nos den una gran estrategia para gestionar, que ni siquiera nos imaginábamos que existía, porque hay personas que ya lo hacen sin haber estudiado y sin haber ido a una terapia. Solamente ellos ya lo traen. Entonces ese es el objetivo de este podcast, que las personas comunes nos enseñen a los demás cómo gestionar, cómo autorregular, cómo indagar en esas maravillosas herramientas que son las emociones. Muchas gracias y pues aquí los esperamos en los siguientes episodios.